Los tres tipos de cristianismo. El cristianismo es una de las tres religiones abrámicas que tenemos en este planeta. Además, una de las más grandes en números y definitivamente la más importante para entender el proceso histórico de Occidente. Sin embargo, siempre ha sido una religión con distintas vertientes y aquí te voy a hablar de los tres tipos de cristianismo que hay. El primero y el más antiguo de todos es el cristianismo católico, que en algún momento fue el único, aunque esto se debió a que después de la muerte de Cristo, en los siglos posteriores, los ideales cristianos se expandieron por el imperio, sin ninguna doctrina específica, es decir, se tomaban las ideas, pero se interpretaban casi que como Dios les daba a entender, en los distintos lugares del imperio. Ante el creciente número de fieles, en el año 325, casi 300 años después de la muerte de Jesús, el emperador Constantino reunió a los distintos obispos del imperio y les pidió que establecieran las bases de las múltiples corrientes cristianas que existían para tener un solo cristianismo, el cual llamaron católico, que proviene de la palabra griega katolike y que significa universal. Todo esto sucedió en el Concilio de Nicea en el ya citado año 325. No sería sino hasta el 380 que el emperador Teodosio convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio, con un documento llamado Edicto de Tesalónica. Así el cristianismo pasó de ser un culto perseguido a ser uno tolerado con Constantino y finalmente a uno oficial con Teodosio. Aquí es necesario señalar que la religión y el Estado romano eran bastante tolerantes con las distintas religiones que existían en el imperio. El problema que planteaba el cristianismo y también el judaísmo era que no reconocían a otros dioses, por ejemplo a los dioses romanos, de ahí que venía el roce, no porque realmente el imperio romano le diera por perseguir religiones. En el año 285 el emperador Diocleciano dividió el imperio romano en dos partes, el de Oriente y el de Occidente. En el año 476 el imperio de Occidente cayó. Sin embargo, el de Oriente se mantenía, y ellos se consideraban romanos. Es importante señalar que según el Concilio de Nicea, el obispo de Roma sería la cabeza de la iglesia. Sin embargo, cuando hablamos del Imperio Romano de Oriente, tenemos que saber que el obispo de Constantinopla era también un obispo con mucho poder, situación que empeoró con el correr de los años cuando poco a poco se iba olvidando a Roma como la capital del Imperio Romano. En el año 725, el emperador León III se enfrentó a la iglesia con una finalidad política. Tomó el pretexto de que las imágenes religiosas no debían de ser usadas, pues harían caer a los fieles en la equivocación de creer que eran mágicas. El Papa y obispo de Roma, Gregorio II, salió en defensa de las imágenes y puso al pueblo en contra del emperador. La situación duraría años hasta que el emperador Constantino VI organizó un segundo concilio de Nicea, de hecho el último al que acudieron los dos obispos de las dos capitales del Imperio Romano, el de Roma y el de Constantinopla. Este ratificó el uso de imágenes religiosas, pero a mediados del siglo IX el concilio no había servido para nada. En el 843 volvió el conflicto, que se resolvió con una reunión de obispos en Constantinopla. De dicho encuentro sale la fiesta de la ortodoxia, que los cristianos de Oriente celebran el primer domingo de Pascua y que dividiría para siempre, al menos en concepto, a las iglesias, pasando a llamarse Iglesia Católica, la de Occidente, e Iglesia Ortodoxa, la de Oriente. La ruptura completa vendría en el año 1054, en lo que se conoció como el Cisma de Oriente y Occidente, donde ante disputas políticas, el obispo de Roma, León IX, mandó excomulgar al obispo de Constantinopla, Miguel I Cerulario, y este hizo exactamente lo mismo con el de Roma, dejando así a las iglesias separadas para siempre. Aunque realmente las diferencias entre ellas son muy tenues, pequeños cambios en el orden de las misas y en las festividades, fuera de eso la idea es la misma, aunque claro, con la salvedad de que la iglesia occidental reconoce como patriarca al obispo de Roma y la oriental al de Constantinopla. Pasarían 500 años para que la iglesia volviera a sufrir una fractura de tal magnitud. A principios del siglo XVI, un monje llamado Martín Lutero comenzó a prestar atención a ciertos documentos que estaban emitiendo los papas, primero Julio II y luego León X. Dichos documentos llevaban el nombre de indulgencia, y la idea a grandes rasgos era que además de la confesión y la penitencia, una forma de expiar tus pecados era comprando una indulgencia, que tenía como finalidad recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. Ante dicha situación, Lutero, enojado, decidió publicar un manifiesto académico que pasaría a la historia como las 95 tesis de Martín Lutero, donde a grandes rasgos desconocía la autoridad papal como único ser sobre la tierra capaz de hablar con Dios y dejaba la relación Dios-hombre de una manera personal. De ahí que de hecho tradujo la Biblia al alemán para que los hombres se entendieran directamente con Dios. Y es importante señalar que esta traducción era necesaria porque la Biblia antes
solo existía en latín. De hecho, en el mundo católico, las misas se continuaron dando en latín hasta 1970, situación que cambió producto del Concilio Vaticano II. Así, en conclusión, tenemos tres tipos de cristianismo en el mundo: el católico, que es el que aglomera las primeras vertientes cristianas, que nace como producto del Concilio de Nicea; el ortodoxo, que viene de las disputas políticas entre el obispo de Constantinopla y el emperador bizantino contra el obispo de Roma; y el cristianismo protestante, ese que nace de la negación de la autoridad papal y que proclama un cristianismo más directo, Dios, Biblia, hombre. De hecho, el protestantismo tiene muchísimas ramas en la actualidad, como los luteranos, los testigos de Jehová, los anglicanos, los calvinistas, los mormones, etc. Es importante señalar que, por ejemplo, lo que en México la gente suele llamar cristianos son realmente cristianos protestantes, porque el término cristiano históricamente aplica para cualquiera de los tres tipos de fieles que practiquen una religión ligada a Cristo.